El título, la señal no era para ellos, pero los humanos respondieron igual. HFY ya nos da una pista de lo que va a pasar. Pero, ¿cómo empieza todo? Pues, con un descubrimiento inesperado. En un pequeño pueblo rodeado de un bosque frondoso, vivían dos niños muy curiosos, Sofía, de 10 años, y Martín, de 8. Les encantaba explorar el bosque, buscar tesoros escondidos y construir cabañas secretas entre los árboles. Un día, mientras jugaban cerca de un arroyo, Sofía tropezó con algo duro enterrado bajo la tierra. Martín, ven a ver esto, gritó Sofía, emocionada. Martín corrió hacia ella y juntos empezaron a cavar con sus pequeñas manos. Después de un rato, desenterraron un objeto brillante, como una esfera de cristal con luces que parpadeaban en su interior. Era algo que nunca habían visto antes. La esfera era lisa y fría al tacto, y emitía un leve zumbido que les hacía cosquillas en los dedos. ¿Qué es esto?, preguntó Martín, con los ojos muy abiertos. Sofía sacudió la cabeza. No lo sé, pero es increíble. No sabían que ese objeto no era de este mundo. Era un transmisor, un faro interestelar enviado desde una galaxia lejana. La señal que emitía no estaba destinada a los humanos, sino a una raza alienígena que se había perdido en el espacio. Pero, como suele suceder, el destino tenía otros planes. Los niños, ajenos a su origen extraterrestre, decidieron llevarse la esfera a casa. La limpiaron con cuidado y la colocaron en la mesa del jardín. Al poco tiempo, la esfera comenzó a emitir una luz más intensa y un sonido más fuerte, como un canto melódico que llenaba el aire. Los perros del vecindario empezaron a ladrar, los pájaros dejaron de cantar y los adultos salieron de sus casas para ver qué pasaba. La señal de la esfera se extendía por todo el pueblo, atrayendo la atención de todos. Algunos sentían miedo, otros curiosidad, pero todos estaban intrigados por ese objeto misterioso que había aparecido de la nada. Mientras tanto, Sofía y Martín observaban la esfera con asombro. Aunque la luz y el sonido les asustaban un poco, no podían apartar la mirada. Sentían que algo importante estaba a punto de suceder. No se imaginaban que su pequeño descubrimiento iba a cambiar sus vidas y el destino de toda la humanidad. La aventura apenas comenzaba. El bosque, que siempre había sido su patio de juegos, se había convertido en la puerta de entrada a un universo desconocido. La esfera, ahora en el centro del jardín de Sofía y Martín, seguía emitiendo su extraña señal. La luz, pulsante y multicolor, pintaba las paredes de las casas vecinas con tonos cambiantes de azul, verde y morado. El sonido, una mezcla de zumbido y melodía, hacía vibrar el aire y ponía la piel de gallina a quienes lo escuchaban. La gente del pueblo se acercaba con cautela. Algunos se escondían detrás de los árboles, otros se asomaban por las ventanas, y los más valientes se atrevían a acercarse al jardín de Sofía y Martín. Entre ellos, estaba doña Elena, la anciana del pueblo, conocida por sus historias de fantasmas y su sabiduría ancestral. ¿Qué es esa cosa?, preguntó don Ramón, el panadero, frotándose los ojos con incredulidad. Parece una estrella fugaz atrapada en una jaula de cristal, respondió doña Elena, con voz temblorosa. La señal se intensificó. La esfera empezó a levitar unos centímetros del suelo, girando lentamente sobre sí misma. La luz se hizo más brillante, casi cegadora, y el sonido se convirtió en un canto hipnótico que parecía llenar la mente de todos los presentes. «Cuidado», gritó don José, el carpintero, empujando a su hijo lejos de la esfera. Podría ser peligroso. Pero, a pesar del miedo, la curiosidad era más fuerte. Nadie se atrevía a alejarse del todo. Estaban atrapados por la magia de la esfera, por el misterio de su origen, por la promesa de algo extraordinario. Martín, agarrado a la mano de Sofía, sentía un cosquilleo en el estómago. La esfera le transmitía una sensación extraña, como si lo llamara desde muy lejos. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que era importante. De repente, la esfera proyectó una imagen en el aire. Era una figura borrosa, como un holograma tembloroso, que mostraba un planeta lejano, con montañas altísimas y cielos de color naranja.
En el planeta, se veían unas criaturas extrañas, con cuerpos alargados y cabezas grandes, que parecían estar en peligro. La imagen desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a todos boquiabiertos. El silencio volvió a reinar en el pueblo, un silencio tenso y expectante. ¿Qué hemos visto?, susurró Sofía, con la voz temblorosa. Creo que hemos visto a alguien que necesita nuestra ayuda, respondió Martín, con una mirada seria en sus ojos. La señal de la esfera ya no era solo un sonido y una luz. Era un mensaje, una petición de auxilio, un grito desesperado que resonaba en el corazón de todos los presentes. Y, aunque no entendían de dónde venía ni a quién iba dirigido, sabían que no podían ignorarlo. Algo en su interior les decía que debían responder. La noticia de la extraña esfera y su misteriosa señal corrió como la pólvora. Al día siguiente, el pequeño pueblo se llenó de coches y camionetas. Científicos de todas partes del mundo, atraídos por el fenómeno inexplicable, llegaron con sus equipos y aparatos sofisticados. Querían estudiar la esfera, analizar la señal y descubrir su origen. El jardín de Sofía y Martín se convirtió en un laboratorio improvisado. Los científicos instalaron antenas, computadoras y todo tipo de instrumentos para medir y registrar la señal. Hablaban en un lenguaje técnico y complicado, lleno de palabras que los niños no entendían. ¿Qué están haciendo?, preguntó Sofía a uno de los científicos, un hombre alto y delgado con gafas grandes. Estamos intentando descifrar la señal, pequeña, respondió el científico, con una sonrisa amable. Queremos saber de dónde viene y qué significa. Pero, a pesar de sus esfuerzos, los científicos no lograban entender nada. La señal era compleja y enigmática, como un idioma desconocido. Intentaron analizarla con todos los métodos que conocían, pero no encontraban ningún patrón, ninguna clave que les permitiera descifrarla. Es como si no fuera para nosotros, dijo la doctora Ramírez, la jefa del equipo de científicos, con un tono de frustración en su voz. La señal no se ajusta a ninguna de las lenguas o códigos que conocemos. La doctora Ramírez era una experta en lingüística y criptografía, pero la señal de la esfera la había superado. Había intentado todos los métodos posibles, desde el análisis de frecuencias hasta la decodificación algorítmica, pero nada funcionaba. Mientras tanto, Sofía y Martín observaban a los científicos con curiosidad. Les parecía increíble que personas tan inteligentes y preparadas no pudieran entender algo que ellos, con su inocencia infantil, sentían en su corazón. Tal vez la señal no se entiende con la cabeza, sino con el corazón, dijo Martín, en voz baja. Sofía asintió. Tal vez solo tenemos que escucharla con atención. Los científicos seguían trabajando sin descanso, día y noche, intentando descifrar la señal con sus aparatos y sus conocimientos. Pero, cuanto más intentaban entenderla, más se daban cuenta de que estaban ante algo que iba más allá de su comprensión. La señal de la esfera era un misterio que desafiaba la lógica y la razón, un enigma que solo podía ser resuelto con la intuición y la empatía. Y, sin saberlo, la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, en el corazón de dos niños que habían encontrado un tesoro en el bosque. La ciencia, por ahora, se rendía ante el misterio, dejando espacio a la esperanza y a la fe. El fracaso de los científicos para descifrar la señal de la esfera no desanimó a la gente del pueblo. Al contrario, los unió aún más. Aunque no entendían la ciencia detrás del fenómeno, sí entendían el sentimiento de que alguien, en algún lugar, necesitaba ayuda. Y eso era suficiente. Doña Elena, la anciana sabia, organizó una colecta de alimentos y ropa para los científicos, que trabajaban sin descanso y apenas tenían tiempo para comer o dormir. Don Ramón, el panadero, horneaba pan fresco cada día y lo llevaba al jardín de Sofía y Martín. Don José, el carpintero, construyó una carpa grande para proteger a los científicos de la lluvia y el sol. Los niños del pueblo también querían ayudar. Recogían flores y las llevaban a los científicos, dibujaban cuadros de la esfera y los colgaban en la carpa, y les contaban historias para animarlos. Tal vez no podamos descifrar la señal, pero podemos hacer que los científicos se sientan cómodos y apoyados, dijo Sofía, con una sonrisa. Sí,
Y tal vez, si los ayudamos lo suficiente, encontrarán la manera de entender la señal, añadió Martín. La generosidad y la solidaridad de la gente del pueblo impresionaron a los científicos. Se dieron cuenta de que, aunque no podían entender la señal con sus aparatos y sus conocimientos, sí podían entender el espíritu humano, la capacidad de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Nunca había visto algo así, dijo la doctora Ramírez, conmovida por la actitud de la gente del pueblo. Es increíble cómo se han unido para ayudarnos, a pesar de que no entienden lo que estamos haciendo. La doctora Ramírez empezó a ver las cosas de otra manera. Se dio cuenta de que la señal de la esfera no era solo un problema científico, sino también un problema humano. No bastaba con descifrar el código, era necesario entender el mensaje, el sentimiento que transmitía. Así que, la doctora Ramírez decidió cambiar su enfoque. Dejó de lado los aparatos y los cálculos y empezó a hablar con la gente del pueblo, a escuchar sus historias y a observar sus acciones. Quería entender qué era lo que los motivaba a ayudar, qué era lo que los hacía sentir conectados con esa señal misteriosa. Y, poco a poco, empezó a entender. Se dio cuenta de que la señal de la esfera no era para ellos, para los humanos, pero los humanos habían respondido igual, con generosidad, solidaridad y valentía. Habían demostrado que la bondad no tiene fronteras, que la empatía puede superar cualquier barrera, que el espíritu humano es capaz de lo más extraordinario. La señal alienígena había tocado algo profundo en sus corazones, despertando su instinto de ayuda y su deseo de conexión. La doctora Ramírez comprendió que, a veces, la respuesta no está en los libros ni en los laboratorios, sino en el corazón de las personas. Semanas después de la llegada de la esfera, y tras incontables horas de observación y análisis, la doctora Ramírez tuvo una revelación. Estaba sentada en la mesa de la cocina de doña Elena, tomando un té de hierbas y escuchando las historias de la anciana sobre el pueblo y sus habitantes. Doña Elena hablaba con tanta pasión y cariño sobre su comunidad que la doctora Ramírez sintió una conexión profunda con ella. Fue entonces cuando lo entendió. La señal no era un conjunto de datos fríos y abstractos, sino una expresión de emoción, una súplica desesperada de ayuda. Y la clave para descifrarla no estaba en los libros de ciencia, sino en los corazones de las personas. La doctora Ramírez corrió al jardín de Sofía y Martín, donde los científicos seguían trabajando sin descanso. Les pidió que detuvieran todos los análisis técnicos y que se concentraran en escuchar la señal con atención, con el corazón abierto. Al principio, los científicos se mostraron escépticos. Les parecía una idea ridícula, poco científica. Pero la doctora Ramírez insistió, y finalmente accedieron a intentarlo. Cerraron los ojos, respiraron profundamente y se concentraron en la señal. Dejaron de lado sus prejuicios y sus expectativas y se permitieron sentir la emoción que transmitía la esfera. Y, poco a poco, empezaron a entender. La señal no era un idioma, sino una melodía, una canción triste que hablaba de un planeta en guerra, de una civilización al borde de la extinción, de una raza alienígena que necesitaba ayuda desesperadamente. Es una petición de auxilio, dijo el doctor Gómez, uno de los científicos, con la voz temblorosa. Viene de muy lejos, de otra galaxia. La noticia se extendió rápidamente entre los científicos y la gente del pueblo. Todos estaban emocionados y a la vez preocupados. Ahora entendían la señal, pero eso no significaba que pudieran hacer algo al respecto. La galaxia de donde venía la señal estaba a años luz de distancia, una distancia inmensa e inalcanzable. ¿Qué podemos hacer?, preguntó don Ramón, el panadero, con un tono de desesperación en su voz. Es imposible llegar hasta allí. Pero Sofía y Martín no se rindieron. Sabían que, aunque fuera difícil, tenían que intentar ayudar. Habían visto la imagen del planeta en peligro y habían sentido la desesperación de sus habitantes. No podían quedarse de brazos cruzados. Tenemos que construir una nave espacial, dijo Sofía, con una mirada decidida en sus ojos. Tenemos que ir a ayudarlos. La idea de Sofía pareció una locura al principio. Nadie en el pueblo había construido una nave espacial antes. No tenían los conocimientos, la tecnología ni los recursos necesarios.
Pero, como ya habían demostrado antes, la gente del pueblo era capaz de lo más extraordinario cuando se unía para un propósito común. Y ahora tenían un propósito claro: salvar a una civilización alienígena al borde de la extinción. La aventura más increíble de sus vidas estaba a punto de comenzar. La propuesta de Sofía de construir una nave espacial generó un gran debate en el pueblo. Algunos la consideraban una idea descabellada, un sueño imposible de realizar. Otros, en cambio, se mostraron entusiasmados y dispuestos a colaborar. «Es una locura», dijo don José, el carpintero, rascándose la cabeza. «No sabemos nada de naves espaciales. No tenemos los materiales ni las herramientas necesarias». «Pero tenemos la voluntad», respondió doña Elena, con firmeza. «Y la voluntad puede mover montañas». La doctora Ramírez, que al principio también había sido escéptica, se dio cuenta de que la gente del pueblo hablaba en serio. Habían decidido ayudar a la civilización alienígena, y no iban a dejar que nada ni nadie los detuviera. «Tal vez no sepamos cómo construir una nave espacial», dijo la doctora Ramírez. «Pero podemos aprender. Podemos investigar, podemos experimentar, podemos trabajar juntos». Así que, la gente del pueblo se puso manos a la obra. Los científicos compartieron sus conocimientos técnicos y científicos, los ingenieros diseñaron los planos de la nave, los carpinteros construyeron la estructura, los mecánicos trabajaron en el motor, y los niños ayudaron en todo lo que pudieron. Sofía y Martín se convirtieron en los líderes del proyecto. Su entusiasmo y su fe contagiaron a todos los demás. Estaban convencidos de que podían lograr lo imposible, y su confianza era contagiosa. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de frustración, de duda, de desesperación. Los recursos eran limitados, los problemas técnicos eran constantes, y la presión del tiempo era enorme. La civilización alienígena necesitaba ayuda urgente, y cada día que pasaba era un día más cerca de su extinción. Además, no todos estaban de acuerdo con el proyecto. Algunos líderes mundiales y agencias gubernamentales se mostraron preocupados por las implicaciones políticas y militares de construir una nave espacial. Temían que la tecnología pudiera ser utilizada para fines bélicos o que el contacto con una civilización alienígena pudiera generar conflictos. «Es un riesgo demasiado grande», dijo un representante del gobierno en una reunión con la doctora Ramírez. «No podemos permitir que pongan en peligro la seguridad de nuestro planeta». La doctora Ramírez intentó explicarles que su intención no era conquistar ni dominar, sino simplemente ayudar. Les dijo que la gente del pueblo solo quería hacer lo correcto, que su motivación era puramente humanitaria. Pero no todos estaban dispuestos a escuchar. Algunos seguían desconfiando y obstaculizando el proyecto. La situación se volvió cada vez más difícil. La gente del pueblo se enfrentaba a un dilema: debían seguir adelante con su proyecto, a pesar de la oposición y los riesgos, o debían rendirse y dejar que la civilización alienígena se extinguiera. La decisión no era fácil, y las opiniones estaban divididas. La doctora Ramírez, Sofía y Martín sentían el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El futuro de dos civilizaciones dependía de su elección. La doctora Ramírez convocó una reunión urgente en el centro del pueblo. Quería escuchar la opinión de todos antes de tomar una decisión final. La plaza estaba llena de gente, todos expectantes y nerviosos. «Sé que la situación es difícil», dijo la doctora Ramírez, con la voz firme pero suave. «Sé que hay riesgos y que no tenemos garantías de éxito. Pero también sé que no podemos ignorar la señal de auxilio. Si no hacemos nada, una civilización entera se extinguirá». Algunos asintieron con la cabeza, de acuerdo con sus palabras. Otros permanecieron en silencio, indecisos. El miedo era palpable en el aire. «Es muy lejos», dijo don José, el carpintero. «No sabemos qué nos espera allí. Podría ser peligroso para nosotros». «Lo sé», respondió la doctora Ramírez. «Pero también podría ser peligroso no hacer nada. Si demostramos que somos capaces de ignorar el sufrimiento de otros, ¿qué clase de mensaje estamos enviando al universo?». Sofía y Martín, que estaban sentados en primera fila, se levantaron y se acercaron al micrófono. «Tenemos que ayudar», dijo Sofía, con la voz temblorosa pero decidida.
No podemos dejar que mueran. Si estuviéramos en su lugar, ¿no nos gustaría que alguien nos ayudara? Es verdad, añadió Martín. No importa si es lejos o peligroso. Lo importante es hacer lo correcto. Las palabras de los niños tocaron el corazón de la gente del pueblo. Se dieron cuenta de que tenían razón. No podían dejarse vencer por el miedo. Tenían que ser valientes y hacer lo que sabían que era correcto. Doña Elena, la anciana sabia, se levantó y habló con voz firme: hemos pasado por muchas cosas juntos. Hemos superado muchas dificultades. Hemos demostrado que somos capaces de lo más extraordinario. No vamos a rendirnos ahora. Vamos a construir esa nave espacial y vamos a ayudar a esa civilización alienígena. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso ensordecedor. La gente del pueblo había tomado una decisión. Iban a seguir adelante con el proyecto, a pesar de los riesgos y la oposición. Iban a demostrar al mundo que los humanos eran capaces de lo más noble y generoso. La doctora Ramírez sonrió, aliviada y orgullosa. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que tenían la fuerza y la determinación necesarias para lograrlo. El espíritu humano, una vez más, había triunfado sobre el miedo y la duda. La construcción de la nave espacial continuaría, con renovado vigor y esperanza. La aventura interestelar, llena de peligros pero también de promesas, estaba cada vez más cerca. La decisión había sido tomada, responderían al llamado, sin importar las consecuencias. El pueblo, unido por la empatía y la valentía, se preparaba para desafiar las estrellas. A partir de ese día, el pueblo se transformó en un hervidero de actividad. La construcción de la nave espacial se convirtió en la prioridad número 1. Todos, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, trabajaban incansablemente, día y noche, para hacer realidad el sueño de viajar a las estrellas. El centro del pueblo se convirtió en un enorme astillero. La estructura de la nave, hecha de acero y aluminio, se elevaba majestuosamente hacia el cielo. Los ingenieros trabajaban sin descanso en el diseño y la construcción del motor, utilizando la tecnología más avanzada que tenían a su disposición. Los científicos investigaban nuevas fuentes de energía y sistemas de propulsión. Los carpinteros construían los interiores de la nave, creando espacios habitables y confortables para los astronautas. Los mecánicos ensamblaban los sistemas de soporte vital y los equipos de comunicación. Sofía y Martín, como líderes del proyecto, se encargaban de coordinar los esfuerzos de todos y de mantener alta la moral. Visitaban a los trabajadores en el astillero, los animaban y les agradecían su dedicación. También se reunían con los científicos y los ingenieros para discutir los avances y resolver los problemas. La doctora Ramírez, por su parte, se dedicaba a buscar apoyo financiero y político para el proyecto. Viajaba a ciudades lejanas, se reunía con líderes mundiales y representantes gubernamentales, y les explicaba la importancia de ayudar a la civilización alienígena. No fue fácil. Muchos seguían desconfiando y obstaculizando el proyecto. Pero la doctora Ramírez no se rindió. Sabía que tenía que convencerlos de que lo que estaban haciendo era lo correcto. Poco a poco, logró ganar algunos aliados. Algunos gobiernos y organizaciones internacionales se ofrecieron a proporcionar ayuda financiera y tecnológica. Otros se comprometieron a apoyar la misión de rescate. Con la ayuda de sus aliados, la gente del pueblo pudo superar las dificultades y seguir adelante con la construcción de la nave espacial. Trabajaron con ahínco, superando obstáculos y resolviendo problemas. Aprendieron cosas nuevas, desarrollaron nuevas habilidades y descubrieron su potencial. Después de meses de arduo trabajo, la nave espacial estaba lista. Era una maravilla de la ingeniería humana, una prueba del ingenio, la creatividad y la determinación de la gente del pueblo. La nave fue bautizada con el nombre de Esperanza, un símbolo de la fe y la confianza que los impulsaba a viajar a las estrellas. Estaba equipada con todo lo necesario para realizar un viaje largo y peligroso, sistemas de soporte vital, equipos de comunicación, armas de defensa y provisiones para varios años. La gente del pueblo se reunió en el astillero para celebrar la finalización de la nave espacial. Había música, bailes y comida. Todos estaban felices y orgullosos de lo que habían logrado.
pero también había tristeza. Sabían que el viaje a las estrellas sería peligroso y que no todos regresarían. Pero estaban dispuestos a correr el riesgo, porque sabían que lo que estaban haciendo era lo correcto. La esperanza estaba lista para zarpar hacia lo desconocido, llevando consigo la esperanza de un futuro mejor para dos civilizaciones. El pequeño pueblo, con su gran corazón, se preparaba para dejar su huella en el universo. El día del lanzamiento de la esperanza amaneció radiante. El cielo estaba despejado y el sol brillaba con fuerza, iluminando la nave espacial y a la multitud que se había reunido para presenciar el evento. Gente de todas partes del mundo había llegado al pueblo para despedir a los valientes astronautas. Los astronautas, un grupo diverso de hombres y mujeres de diferentes edades y orígenes, se preparaban para abordar la nave. Estaban nerviosos pero emocionados. Sabían que el viaje que les esperaba era largo y peligroso, pero estaban dispuestos a correr el riesgo para ayudar a la civilización alienígena. Entre los astronautas se encontraban la doctora Ramírez, que había insistido en acompañarlos en la misión, y don José, el carpintero, que había aprendido a construir naves espaciales gracias a su arduo trabajo. Sofía y Martín, aunque eran demasiado jóvenes para viajar al espacio, estaban allí para despedir a sus amigos y darles su apoyo. Después de una emotiva ceremonia de despedida, los astronautas abordaron la Esperanza. Se pusieron sus trajes espaciales, se abrocharon los cinturones y esperaron la señal de lanzamiento. La cuenta regresiva comenzó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Con un rugido ensordecedor, la Esperanza se elevó hacia el cielo, dejando atrás una estela de fuego y humo. La multitud vitoreó y aplaudió, emocionada y orgullosa. El viaje a la galaxia de donde vino la señal fue largo y difícil. Los astronautas tuvieron que enfrentarse a muchos peligros, como tormentas de asteroides, campos de radiación y agujeros negros. También tuvieron que lidiar con la soledad, el aburrimiento y la nostalgia. Pero no se rindieron. Se mantuvieron unidos, se apoyaron mutuamente y recordaron siempre el propósito de su misión, salvar a una civilización alienígena. Durante el viaje, los astronautas descubrieron cosas increíbles sobre el universo. Vieron planetas extraños, nebulosas coloridas y galaxias lejanas. Se maravillaron ante la belleza y la inmensidad del cosmos. También se encontraron con otras naves espaciales, algunas amigables y otras hostiles. Tuvieron que luchar contra piratas espaciales, negociar con comerciantes intergalácticos y evitar conflictos con razas alienígenas guerreras. La doctora Ramírez aprovechó el viaje para estudiar la señal de la esfera y aprender más sobre la civilización alienígena. Descubrió que eran una raza pacífica y avanzada, que había sido atacada por una fuerza invasora. Su planeta estaba en ruinas y su gente al borde de la extinción. La doctora Ramírez se sintió aún más decidida a ayudar. Sabía que tenían que llegar a tiempo para salvarlos. La Esperanza aceleró su velocidad y se dirigió hacia la galaxia de donde vino la señal, con la esperanza de encontrar a la civilización alienígena antes de que fuera demasiado tarde. El universo, lleno de maravillas y peligros, se extendía ante ellos. La aventura apenas comenzaba. Después de años de viaje, la Esperanza finalmente llegó a la galaxia de donde provenía la señal. Los astronautas contuvieron la respiración mientras se acercaban al planeta, con el corazón lleno de esperanza y temor. Al entrar en la atmósfera del planeta, se encontraron con una escena desoladora. El cielo estaba cubierto de humo y ceniza, y la superficie del planeta estaba llena de ruinas y cráteres. El planeta había sido devastado por la guerra. La Esperanza aterrizó en una zona relativamente segura, cerca de lo que parecía ser una antigua ciudad. Los astronautas se pusieron sus trajes espaciales y salieron de la nave, cautelosos y preparados para cualquier cosa. Lo que encontraron fue aún peor de lo que habían imaginado. La ciudad estaba en ruinas, y los pocos habitantes que quedaban estaban hambrientos, enfermos y aterrorizados. Los astronautas se acercaron a ellos con cautela, intentando comunicarse con gestos y sonrisas. Pronto se dieron cuenta de que la civilización alienígena era muy diferente a la humana. Tenían cuerpos delgados y alargados, cabezas grandes y ojos enormes.
Eran seres pacíficos e inteligentes que habían dedicado sus vidas al arte, la ciencia y la filosofía. Pero ahora, su planeta estaba siendo atacado por una raza de monstruos espaciales, criaturas feroces y destructivas que se alimentaban de la energía vital de los planetas. Los monstruos habían destruido las ciudades, matado a millones de personas y agotado los recursos naturales del planeta. Los alienígenas, que se hacían llamar los Lumianos, estaban al borde de la extinción. No tenían armas ni defensas para luchar contra los monstruos. Su única esperanza era la señal de auxilio que habían enviado al espacio, con la vaga esperanza de que alguien los escuchara. La doctora Ramírez y los astronautas se sintieron conmovidos por la difícil situación de los Lumianos. Supieron que no podían abandonarlos a su suerte. Tenían que ayudarlos a luchar contra los monstruos y salvar su planeta. No podemos permitir que esto continúe, dijo la doctora Ramírez, con la voz llena de determinación. Tenemos que hacer algo. Don José, el carpintero, asintió con la cabeza. Vinimos aquí para ayudar, y eso es lo que vamos a hacer. Los astronautas se reunieron y discutieron cómo podían ayudar a los Lumianos. No tenían muchas armas ni recursos, pero tenían ingenio, valentía y un fuerte sentido de la justicia. Decidieron utilizar todo lo que tenían a su disposición para luchar contra los monstruos y proteger a los Lumianos. La batalla por la supervivencia de una civilización estaba a punto de comenzar. Los humanos, aunque pocos y lejos de casa, estaban listos para luchar. El destino de los Lumianos ahora descansaba en sus manos. La batalla contra los monstruos espaciales fue desigual. Los humanos eran pocos y su tecnología era inferior a la de los invasores. Pero tenían algo que los monstruos no tenían: ingenio, valentía y un fuerte sentido de la comunidad. La doctora Ramírez, con su inteligencia y su capacidad de liderazgo, diseñó una estrategia para defender a los Lumianos. Dividió a los astronautas en equipos, asignándoles diferentes tareas. Algunos se encargaron de proteger a los Lumianos, construyendo refugios y proporcionándoles alimentos y medicinas. Otros se dedicaron a estudiar a los monstruos, buscando sus puntos débiles y desarrollando armas para combatirlos. Don José, el carpintero, utilizó su habilidad para construir trampas y fortificaciones. Los demás astronautas se entrenaron en combate, aprendiendo a utilizar las armas de la esperanza y a luchar con valentía. Los monstruos eran criaturas horribles, con cuerpos enormes y cubiertos de púas, garras afiladas y bocas llenas de dientes. Se alimentaban de la energía vital de los planetas, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. La primera batalla fue un desastre. Los monstruos eran demasiado fuertes y los humanos no estaban preparados. Muchos astronautas resultaron heridos, y los Lumianos sufrieron grandes pérdidas. Pero los humanos no se rindieron. Aprendieron de sus errores y, después de la primera derrota, los humanos y los Lumianos se unieron aún más. Los Lumianos, aunque pacíficos, eran seres inteligentes y creativos. Ayudaron a los humanos a entender mejor a los monstruos y a desarrollar nuevas estrategias para combatirlos. Descubrieron que los monstruos eran vulnerables al sonido de alta frecuencia. Don José, el carpintero, construyó unos dispositivos que emitían un sonido ensordecedor que aturdía a los monstruos. Los científicos de la Esperanza modificaron las armas de la nave para que dispararan rayos de energía que debilitaban a los monstruos. Los humanos y los Lumianos trabajaron juntos, día y noche, para prepararse para la próxima batalla. Construyeron trampas, fortificaciones y armas. Se entrenaron en combate y se aseguraron de que todos supieran cuál era su papel en la defensa del planeta. Cuando los monstruos atacaron de nuevo, estaban preparados. Los humanos y los Lumianos lucharon con valentía, utilizando todo su ingenio y su determinación. Los dispositivos de sonido aturdieron a los monstruos, los rayos de energía los debilitaron, y las armas de la esperanza los destruyeron. La batalla fue larga y dura, pero al final, los humanos y los Lumianos lograron derrotar a los monstruos. Los pocos monstruos que sobrevivieron huyeron del planeta, dejando atrás un rastro de destrucción y muerte. El planeta de los Lumianos estaba a salvo. Los humanos habían logrado lo imposible, habían salvado una civilización alienígena de la extinción.
Los lumianos celebraron la victoria con alegría y gratitud. Agradecieron a los humanos su valentía, su ingenio y su amistad. La doctora Ramírez y los astronautas se sintieron orgullosos de lo que habían logrado. Habían demostrado que los humanos eran capaces de lo más noble y generoso. Habían respondido a una llamada de auxilio que no era para ellos, y habían salvado una civilización entera. Lo hicimos, dijo la doctora Ramírez, con una sonrisa. Demostramos que la bondad y la valentía pueden superar cualquier obstáculo, incluso en el espacio. Don José, el carpintero, asintió con la cabeza. Vinimos aquí para ayudar, y eso es lo que hicimos. Los lumianos reconstruyeron su planeta y restauraron su civilización. Nunca olvidaron la ayuda que recibieron de los humanos, y se convirtieron en sus aliados y amigos para siempre. La esperanza había cumplido su misión. El planeta de los lumianos, gracias a la ayuda inesperada, estaba a salvo una vez más. La valentía humana había brillado a través del cosmos. Después de pasar un tiempo ayudando a los lumianos a reconstruir su planeta, los astronautas de la Esperanza se prepararon para regresar a la Tierra. Se despidieron de sus amigos lumianos con tristeza pero también con alegría, sabiendo que habían hecho lo correcto. El viaje de regreso fue mucho más tranquilo que el viaje de ida. Los astronautas ya conocían los peligros del espacio y sabían cómo evitarlos. También tenían la compañía de los demás, lo que hizo que el viaje fuera más ameno. Mientras viajaban de regreso a la Tierra, los astronautas reflexionaron sobre todo lo que habían vivido. Habían visto cosas increíbles, se habían enfrentado a peligros inimaginables y habían hecho amigos para toda la vida. Habían aprendido que la bondad y la valentía pueden superar cualquier obstáculo, incluso en el espacio. Finalmente, después de años de viaje, la Esperanza llegó a la Tierra. El mundo entero estaba esperando su regreso. Millones de personas se reunieron para dar la bienvenida a los astronautas, que eran considerados héroes. Sofía y Martín, que ahora eran adolescentes, estaban entre la multitud. Se abrazaron a la doctora Ramírez y a don José con lágrimas en los ojos. Estaban orgullosos de sus amigos y agradecidos de que hubieran regresado a casa sanos y salvos. Los astronautas recibieron homenajes de todo el mundo. Fueron condecorados con medallas, recibieron doctorados honoris causa y fueron invitados a hablar en conferencias y eventos. Pero lo que más valoraron fue el cariño y el agradecimiento de la gente. Sabían que habían inspirado a millones de personas a ser más valientes, más generosas y más compasivas. La historia de la Esperanza se convirtió en una leyenda. Se escribió en libros, se filmó en películas y se cantó en canciones. Se convirtió en un símbolo de esperanza, de valentía y de la capacidad humana para hacer el bien, incluso en las circunstancias más difíciles. Y todo comenzó con dos niños curiosos que encontraron una esfera brillante en el bosque. Sofía y Martín demostraron que incluso las personas más jóvenes pueden marcar la diferencia en el mundo. Su descubrimiento accidental desató una cadena de eventos que llevaron a la salvación de una civilización alienígena y a la unión de dos mundos. La señal no era para ellos, pero los humanos respondieron igual. Demostraron que la bondad no tiene fronteras y que el espíritu humano es capaz de lo más extraordinario. Y esa es una lección que nunca debemos olvidar. El viaje de la Esperanza había terminado, pero su legado perduraría para siempre. El mundo, inspirado por su valentía, se esforzaría por ser un lugar mejor, un lugar donde la bondad y la esperanza brillen con más fuerza que nunca.